Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy viajaremos a uno de los relatos modernos más perturbadores jamás escritos, aunque llegó a nosotros en forma de película. Hablamos de Hereditary, la ópera prima de Ari Aster, un autor que escribe y dirige como si fuera novelista. Una historia donde cada silencio es un presagio, cada encuadre una metáfora, y cada gesto un capítulo dentro de una tragedia familiar destinada a repetirse. Este video no solo analizará la película, sino que vamos a descifrar su estructura narrativa, sus símbolos y el guión que la construyó como si fuera una novela literaria. Pero comencemos con una pregunta. ¿Qué hace que Hereditary sea tan perturbadora? ¿Qué está realmente escrito entre líneas? Pero, sobre todo, ¿por qué sentimos que la historia ya estaba maldita desde antes de comenzar? Así que ponte cómodo y acompáñame en esta nueva forma de entender el terror. Primera parte. Una tragedia escrita como literatura. Hereditary no funciona como una película convencional. Ari Aster estructura la historia como una tragedia clásica, al estilo de Sófocles o Eurípides, pero envuelta en lenguaje cinematográfico. Una tragedia donde la familia está condenada desde antes del prólogo. El destino pesa más que las decisiones. Ari Aster escribe como si estuviera narrando una novela. Usa descripciones largas, acotaciones detalladas, símbolos precisos. En vez de jumpscares, utiliza lo que en literatura llamamos horror por inevitabilidad. El lector siente que algo terrible está por ocurrir. ¿Pero qué significa que Ari Aster escribe como novelista? Nos referimos a que su guión no se limita a describir acciones básicas, sino que incorpora descripciones largas y específicas. Pero Aster hace algo distinto. Describe lo que siente el personaje, lo que calla, lo que la escena simboliza, cómo la atmósfera debería afectar al espectador y qué interpretación quiere provocar. Esto es lenguaje literario dentro de un guión cinematográfico, algo inusual. En una novela, un autor puede detenerse en describir una habitación durante un párrafo entero para transmitir emociones. Aster hace exactamente eso, pero en formato de guión, ejemplo típico de su estilo parafraseado. La cámara se mantiene estática, como si la casa observara. Suele escribir el subtexto como si fuera narrador omnisciente. Un guión normal escribe acciones e intenciones. En una novela el narrador puede decir, Pedro dice que está bien, pero sabemos que no lo está. Aster hace lo mismo. Explica la intención emocional, incluso cuando no es visible físicamente. Los actores, gracias a eso, no interpretan gestos, sino silencios y tensiones internas. Por ejemplo, en Hereditary pone detalles como figuras decapitadas en miniaturas, palabras de culto en las paredes, símbolos apenas visibles, pero en el guión, esas cosas ya están descritas como significativas, aun cuando el espectador no lo sabe. Eso es exactamente lo que hace un escritor de novelas cuando deja pistas ocultas que solo entiendes al final. Ari Aster ignora eso. Su estructura es la de una tragedia literaria, crecimiento lento, inevitable e insoportable. Como en una novela, deja espacio para la introspección, silencios, duelos, monólogos emocionales y escenas que parecen cotidianas, pero esconden el verdadero conflicto. Es un terror que se cocina a fuego lento. Seguimos con la forma en que construye personajes, como si fueran protagonistas de una obra literaria. No son víctimas del terror, sino personajes con conflictos internos, historias de familia, secretos, contradicciones y heridas profundas. Aster dedica páginas enteras del guión a explorar la psicología de Annie, de Peter, de Charlie, como si fuera un novelista construyendo personajes tridimensionales, no roles de película. Hereditary funciona como una película. Segunda parte, el hilo que teje toda la historia, el duelo. Hereditary no es una historia de demonios, es una historia de duelo, herencia emocional y traumas familiares que se pasan como si fueran un apellido. La muerte de la abuela, Ellen, no es un punto de inicio. En la literatura, esto es llamado como las sombras ancestrales, que son las consecuencias de una generación cayendo sobre la siguiente. Aster la convierte en una presencia invisible que controla cada capítulo del guión. Aunque la trama superficial habla de un culto demoníaco y de una posesión, pero en el fondo es una historia sobre cómo las heridas familiares se transmiten como si fueran parte del ADN, afectando a cada nueva generación sin que nadie pueda detenerlo. Ari Aster usa lo sobrenatural como un símbolo, no como el verdadero terror, que es mucho más humano. Lo que realmente muere ahí no es una persona, sino el último hilo que sostenía a la familia. El duelo afecta a cada personaje de manera distinta. Annie lo vive con culpa y resentimiento. El duelo, mal gestionado, se convierte en una fuerza que corroe a la familia desde adentro,
mucho antes de que lo sobrenatural aparezca. La herencia emocional como una condena. La familia en Hereditary está marcada por una cadena de traumas, enfermedades mentales, secretos, manipulación y dolor que la abuela impuso antes de morir. Lo espeluznante es que nadie elige esta herencia. Astor plantea una pregunta brutal. La película sugiere que las familias transfieren miedo, culpa, ansiedad, violencia o silencios, igual que transfieren el color de los ojos. El culto solo es la piel externa de algo más profundo, a la sensación de que la familia está atrapada en un destino. Astor usa lo sobrenatural para representar el peso de los secretos familiares, las dinámicas que se repiten generación tras generación, la sensación de no tener control sobre tu vida. Es decir, el demonio no es Paimon, es la familia misma. Seguimos con una tragedia griega moderna. Hereditary funciona como una tragedia clásica. No importa lo que hagan los personajes, ya están condenados. No es un demonio quien los destruye, es su historia, su sangre, sus traumas no resueltos. Un final simbólico. Cuando Peter termina ocupando el lugar del heredero, el mensaje es devastador. Es un hijo convertido en el producto final de una cadena de dolor que empezó mucho antes de que él naciera. Tercero, miniaturas. El símbolo literario más importante, Annie, la madre, crea casas en miniatura. Este recurso es puro lenguaje literario. Los personajes no controlan su destino. Son marionetas dentro de una estructura más grande. La familia vive dentro de una casa de muñecas, donde alguien más mueve los hilos. Cuarto, Charlie. La profecía en forma de niña. Charlie no es una niña convencional. Sus figuras extrañas, todo apunta a que algo en ella no pertenece del todo a este mundo. La novela que esconde Hereditary dentro de sí misma estaría narrada desde la perspectiva de un destino inevitable. En efecto, Charlie es contenedora de algo más, un espíritu que el culto intenta devolver a su forma masculina. El guión siembra pistas desde el primer acto. Cuenta Part, el muerte de Charlie. Un capítulo imposible de olvidar. La escena más impactante de la película no es solo un impacto visual, es una ruptura narrativa. En estructura literaria, es el clímax del primer acto. El guión describe la escena de forma cruda, sin adornos, sin música, sin efectos, y cuando Peter, en shock, deja el cadáver atrás, aquí empieza una nueva novela. Es el corazón emocional de Hereditary, el momento en el que la película se rompe y arrastra contigo. No es una muerte más, porque es un shock que funciona porque rompe las reglas. Charlie está presentada como el centro del misterio, la heredera de la abuela, el personaje extraño y magnético que parece sostener la trama. Ese vacío emocional te deja tan desorientado como a la familia. El accidente no ocurre con música, no ocurre con preámbulos, ni con un gran montaje dramático. Astor filma la muerte de Charlie como algo que podría pasarle a cualquier familia en cualquier carretera oscura del mundo. Esa normalidad la hace insoportable. Un plano fijo, largo, sin música, sin explicación. El sonido de la madre al descubrir el cuerpo. Un dolor que desgarraría a cualquier familia. La película no muestra el cadáver, muestra el impacto emocional. Lo que se hereda no se destruye con la muerte. El guión está diseñado para que ningún personaje sea culpable por completo. Vemos que Peter no quería ir a la fiesta y Charlie no pidió ser llevada. Annie no imaginó el peligro. Es un accidente imposible de predecir. Peter por conducir, Annie por enviarla, Steve por no intervenir. Por eso es un capítulo imposible de olvidar, porque no es una muerte de película. Es una muerte humana, dolorosamente real. Es una escena que combina tragedia familiar, destino inevitable y trauma generacional. Es la clave que abre el verdadero significado de Hereditary. 6. La culpa como monstruo invisible. Astor plantea el duelo como un enemigo capaz de poseer. En literatura a esto se le llama locura herodada, un motivo clásico del terror gótico. El espíritu del trauma es peor que cualquier entidad sobrenatural. 7. El culto en una novela oculta bajo la película. La genialidad de Astor es que el culto nunca es el protagonista, como si fuera otra narrativa paralela. Todo estaba preparado antes de que nacieran los protagonistas. Y por último, el final, la coronación. El final no es un twist. La familia cae en perfecta secuencia trágica. Es un clímax literario. La película termina como termina una novela oscura. ¿Por qué Hereditary nos marca tanto? Porque Astor escribió el guión como una novela. El verdadero monstruo es la familia. Si Hereditary hubiera nacido como novela, sería una de esas historias que lees despacio, con el corazón apretado, porque cada página pesa. Sería un libro narrado con la voz íntima de una familia rota, donde los silencios duelen más que las palabras
y donde cada detalle, un clic, una miniatura, una sombra, anuncia que algo terrible está heredándose sin remedio. Lejos de ser solo terror, sería literatura sobre el duelo, la culpa y la fragilidad humana. Y bien amigos, hasta acá este análisis, que aunque corto, se ha hecho con mucho cariño para ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la película que redefinió el horror moderno. Si quieren que explore otra historia desde su guión, su simbología o su lenguaje literario, déjenlo en los comentarios. Yo soy La Cuentacuentos y nos veremos en el próximo relato.